seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo les va? Aquí los estábamos esperando, preparados con más historias basadas en casos reales, porque somos, desde hace muchos años, Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio. Y desde ahora mismo, si nos estás escuchando en Spotify, o bien si estás mirándonos por YouTube, te voy a pedir que ya mismo te conviertas en seguidor o seguidora, apretando allí abajo en la campanita para darnos de esa forma un toque de confianza y así poder seguir creando contenido para todos ustedes. Ustedes, los mismos que deciden traer hasta aquí sus casos reales. Esta noche en Martes de Misterio volveremos a explorar el precio de los pactos sellados con odio. Maldiciones eternas que no solamente afectan a quienes van dirigidas, sino que también quedan como una herencia familiar para quien las lleva adelante. Eso lo aprendimos en nuestro camino que llevamos recorrido, pero hoy vamos a traer un caso concreto de momentos trágicos, de muertes, generación tras generación. Para que todo esto que les acabo de anticipar se convierta en episodio completo, vamos a necesitar una protagonista, y ella es Tefi. La fuimos a buscar hasta Córdoba, aquí mismo en Argentina, muy dispuesta a contarnos todo sobre su vida y sobre muchas generaciones anteriores. Preparen sus maletas porque vamos a tener que viajar muchos años en el tiempo. Hola Tefi, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches. ¿Todo muy bien, vos? Bien, muy bien. ¿Qué tal todo por Córdoba? No, bastante bien, fresquito el clima, así que feliz. ¿A qué lugar exacto de Córdoba estamos llamando? Ahora mismo, Altagracia, Córdoba. Ahí estamos con la protagonista de esta noche, nuestra nueva amiga Tefi, que tiene ¿cuántos años? 21, casi 22. Con apenas 21 años ya tiene cosas para compartir con nosotros. Y otros como yo, con tantos años más en la vida, y nada para contar, nada extraño para contar. Así que bueno, tu historia a partir de este momento la empezamos a escuchar atentamente. Sos la compañía de un montón de personas que te van a escuchar, así que Bien, de a poco vos nos llevás a tu historia. A ver. Y en realidad tengo mucho para contar porque la historia no empieza conmigo, sino muchos años atrás, Sí. hablando más o menos del 1830. 1830, hasta allá nos tenemos Sí. que ir. Mira, la historia de mi familia empieza, que se recuerde obviamente, con mi bisabuela en España. Todo empieza con ella y su pareja de muy chicos, viste que se acostumbraba a los 15, 16, ya tenías marido o novio, ya estaba tu familia arreglada. Ella hacía más o menos de lo que se sabe, 10 años ya con su pareja, y hablando con gente descubrió que su esposo frecuentaba otra casa. Obviamente la historia llega bastante degradada a mí porque estamos hablando del 1830, ¿no? Sí, claro. Buscando información y hablando con gente, descubrió que en esa otra casa vivía una amante de él. Se acercó a la casa, habló con esta persona sin saber ella quién era, con quién estaba hablando, y resulta que esta persona, que era la amante, estaba embarazada. Bueno,
Por lo que cuenta mi familia, ella perdió la cabeza porque era el amor de su vida. Se fue en ese momento, pero volvió. Cuando volvió, él estaba ahí también, digamos, en la casa del amante, y se paró en la puerta de esa casa y como si fuera una maldición, les dijo: vos te vas a morir, y ella y su bebé también, se van a morir los tres. ¡Wow! Sí. Tu bisabuela le echa una maldición a tu bisabuelo, hasta ese momento lo era, ¿no? Uh-huh. Lógico. Y a la amante y a la criatura que no había nacido. Tremendo. Porque perdió la cabeza. O sea, ella jamás esperó que de esas palabras surgiera nada más, me imagino. Pasa el tiempo y ella se entera que esta amante, obviamente se separan, él se va a vivir con la amante, pero pasando el tiempo ella se entera que el amante tuvo el bebé y el bebé falleció en el parto y la mujer también falleció en el parto. ¡Qué tremendo! Y bueno, pasando el tiempo, sería el ex esposo de ella, tiene un accidente y fallece también. Ah, no, tremendo. Te imaginarás el miedo de la familia de él, que una mujer venga y les tire una maldición así de palabra y todo se cumpla. Claro. Cuestión que arreglaron entre familias, como se hacía antes, entre la familia de mi bisabuela y la de mi ex bisabuelo. Y dijeron, esto no puede quedar acá, esta es una bruja, si no la sacan de este país la vamos a matar. Prácticamente ellos pensaban que ella los había matado de alguna forma. ¿Cómo puede ser que vos lo digas y pase? Sí, aparte, en esas épocas, 1830, hablar de brujería era atroz. Estaba muy, muy mal visto. Era claro. Como que si alguien tenía la posibilidad de tener esos poderes porque se creía, no, se tenía que alejar lo más lejos posible porque les daba terror. Imagínate que ya se haya cumplido una maldición como tal. Por lo que sé, arreglan con una familia italiana que se conocían, porque estoy hablando de España, le arreglan un matrimonio y los mandan para Argentina. A tu bisabuela le arreglan un matrimonio. Claro, porque nadie quería casarse con ella, claramente. Todo por plata, digamos. Por Dios, y la mandan para Argentina. Así que bueno, ahí empieza mi historia de lejitos, porque mi bisabuela se volvió loca, tuvo 5 hijas, una de esas hijas es mi abuela. Era muy mala mi bisabuela, quedó muy agresiva, los golpeaba mucho, era muy dañina con ellos. Así que mi abuela con 12 años se fue de la casa, buscó a su marido, que es mi abuelo, obviamente un poquito más adelante, ¿no? 15 años, ella ya tenía a su marido. Empiezan a formar su familia, tienen 4 hijos, 3 varones, una mujer, esa mujer es mi mamá. Y bueno, todo transcurre bastante normal hasta que mi abuelo se enferma y fallece. Ajá. En ese momento mi abuela también pierde en cierta forma la cordura y empieza a asistir a una especie de iglesia, por decirte, que le decía que ella se iba a poder poner en contacto con él, que ellos lo veían, que cualquier cosa que necesitara, que les pagara, obviamente. Esto era una secta, por resumírtelo, era una secta. Ellos le quitaban el dinero y le hacían creer que ella se iba a contactar con él. Les daba toda su plata. Bueno, cuestión que mi mamá, creciendo, se vuelve profesora de yoga y empieza a dar clases en esta especie de iglesia. Y dando clases se da cuenta que no era muy normal lo que estaba viendo. Ah, mira vos. Bueno, mi mamá, siendo profesora de yoga ahí, empieza a asistir a las reuniones de trabajo y ahí ve que los curas se juntan y antes de cocinar la comida les sacan la sangre a los animales y como que hacen rituales con eso. ¿Los curas? Sí. Cuando me lo cuenta, llora, es como que no sabes qué sentir después de ver eso. Se van a otro lado con esa sangre, se escuchan gritos de lejos, se escuchan otros idiomas. Esto es lo que ella me cuenta muy por encima, que yo pude rescatar de la información, ¿no? Así que ella se va de ahí y le intenta convencer a su mamá de que se vaya, pero mi abuela estaba muy metida porque le estaban diciendo que se comunicaban con mi abuelo. Entonces no logra salir y más encima se enferma de cáncer de huesos.
Así que siguió yendo. La secta le prometían que ellos la iban a curar de ese cáncer, que tenía que seguir yendo. Claro. Como es el lavado cerebral de las sectas, ¿no? Obviamente a todo esto mi abuela ya estaba en un estado que ya ni siquiera hablaba, o sea, ya estaba en una silla de ruedas, prácticamente con demencia, porque no sabemos lo que le hacían ahí, pero nunca la pudimos sacar. Así que... ¿Vos a todo esto no habías nacido todavía? No, todavía no. Yo nací, mi mamá tenía 37, era bastante más grande. Claro, bien. Así que bueno, la secta la consumió. Siguió yendo hasta que la tuvieron que internar porque ya se le quebraban los huesos de la nada, de sentarse, y fallece. Hasta ahí la historia desencadenada desde 1830 de la familia es tremenda, ¿eh? Es tremenda, dura, imagínate. durísima. La carga emocional. La cantidad de muertes que me contaste en apenas, no sé, 10 minutos de charla, Sí. es atroz. Un bebé recién nacido, una madre, un bisabuelo, también tu bisabuela, ahora tu abuela, tu abuelo también. O sea que tu mamá pierde a su papá y a su mamá muy, muy joven. Y claro, ella era joven, entonces recién cuando conseguís trabajo, cuando tenés plata para comprarte una casa, te ibas. Si no, en realidad no hacía falta que te vayas de tu casa. Ya con sus padres fallecidos, mi mamá empieza a vivir una serie de acontecimientos. Por decirte, para mí el fallecimiento de mi abuela fue su despertar espiritual. Con decirte que ella volvió del velorio y llegó a su casa, ella entró y un cuadro de ella y su mamá se cayó al piso y se reventó, ya es suficiente. Claro, primera señal. Mi abuela tenía todos los cuadros de la secta colgados en la pared y mi mamá los sacó y los dejó en el garage y se le volvían a aparecer en la cocina. Esos cuadritos chiquitos, Sí. se le aparecían arriba de la mesa o en una caja abajo de la cama, que es raro abajo de la cama. ¿Por qué? Es como el lugar donde más te absorbe energía. Bueno, hasta que se mudó de ahí y ya no le pasó más nada, como que pudo dejar al espíritu de mi abuela, supongo, en la otra casa. Conoció a mi papá y me tuvo a mí. Cuando me tuvo a mí, ella en el parto se complicó bastante, al punto de que se le paró el corazón por unos segundos nomás, porque te inyectan adrenalina y vuelves al toque. Claro. Pero cuando se le paró el corazón, ella me contó a mí, obviamente, que estaba mi abuela, perdón, o sea, su mamá, parada al lado de ella y que le acariciaba la cabeza. Y le decía, tenés que cuidar a la nena. Claro. Tenés que volver y cuidar a la nena. Y bueno, en el momento le inyectaron adrenalina y volvió. Era muy fuerte. De ahí tenemos que pasar la historia prácticamente a cuando yo tenía 14 años, que te tengo que contar otra muerte, lamentablemente. Sí. Que es la de mi papá. Uy, por favor. ¿Qué muy pasa en trágica. esa familia? Tremendo. Sí, muy trágica la vida de esta familia. Y aparte, esta desgracia, por llamarlo de alguna manera, a tanto fallecimiento joven. Estamos hablando de personas excesivamente jóvenes en la vida. Sí, pero y el árbol es todo así, el árbol genealógico. O sea, mi papá tenía un hermano. El hermano de mi papá fallece a los 27 años en un accidente de moto. Es como que el linaje así es todo catastrófico. Sí. Bueno, la conexión con mi papá siguió, sí, hasta el día de hoy. Yo tengo sueños lúcidos, como te había puesto en los mensajes que te mandaba. Sueño que estoy en una playa con él, charlando. Entonces yo estoy del lado del sol y él de la sombra. Y así podemos hablar. Y yo le digo, pero vení de este lado, estamos todos. No, hija, no puedo pasar de ese lado, yo estoy del lado de la sombra. La historia pasa, yo sigo, hago el duelo, te digo que hasta el día de hoy lo hago el duelo. Totalmente, te entiendo. Pero nos pasan mil cosas. Nosotras con mi mamá vivimos en una casa construida por mi papá, entonces su energía está en todos lados. Por decirte que yo duermo en el primer piso.
y he sentido que sube en la escalera con la pisada de mi papá. Viste que uno entiende cuándo Sí, es mi mamá, cuándo es mi sí. papá. Sí, claro. Mi papá sube la escalera, ya fallecido, y no aparece. No aparece. Uno espera que aparezca. Yo te juro que quiero verlo. Pero no. Sube la escalera y no se me aparece. Claro. Claro. Después, había gente que estaba intentando entrar a robar a mi casa, en el patio. Y me despierto de un susto. ¿Viste cuando te sentás de un susto en la cama? Sí. Me siento en la cama y la puerta de mi pieza se cierra de un portazo y me vuelvo a acostar y me vuelvo a dormir. Resulta que viendo las cámaras, vemos que al día siguiente, a esa misma hora, los ladrones que estaban intentando entrar sienten el ruido del portazo. De tu y habitación. Y por eso se van. Sí. Ah, no. Ujú. No te puedo creer. A mí jamás me dio miedo. Yo vi el portazo y me volví a dormir como si hubiera sido que, no sé, una mosca pasó por la pieza. Y así todo, me ha salvado de 1000 situaciones. Qué jovencita pensaba mientras hablabas, 21 años y tanto que nos Sí. has contado. Te contaría 1000 cosas, pero no me acuerdo de todo. Hace 3 años yo ya tenía 17. En esa época mi intuición estaba fuertísima, pero al punto de volver a sentir que me hablaban al oído. Y en mi casa tenía miedo. Tenía un miedo inexplicable, no sabía a qué le tenía miedo, pero evidentemente era algo físico, como que algo iba a pasar. Te explico, porque yo agarraba una cuchilla antes de irme a dormir y me iba a dormir con la cuchilla al lado de la cama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 2 o 3 noches después que yo hiciera eso, nos entran a robar, pero entran mientras estábamos durmiendo. Entran, concretan el asalto. Y yo tenía la cuchilla al lado de mi cama. Porque me habían dicho, llévate la cuchilla al lado de la cama. 3 noches antes. Te diría mi papá, pero no escucho la voz de mi papá, escucho una voz. Pero de todos hechos que se concretan, por eso sé que no estoy loca. No, claro. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Te defendiste con una cuchilla? Y la intención estuvo, yo primero fui a pegarles. Resulta que ellos también tenían un cuchillo. Entonces yo les fui a pegar, me defendí, pero me muestran el cuchillo. Sí. Y ahí dije, hasta ahí, Claro. porque vale más mi vida. No, claro, totalmente. Tengo miedo porque se me aparecen energías muy negativas. Claro. Yo sé que están ahí porque las veo, porque cuando me acuesto a dormir, todavía teniendo la luz prendida, veo que las sombras me pasan alrededor de la cama, sombras blancas, sombras negras, Sí. a veces más brillantes, otras veces mucho más oscuras, o el directamente sentir que me tocan, que me pinchan los pies, siento mucho, que me pinchan los dedos de los pies como si alguien me estuviera haciendo brujería, eso lo siento mucho. Y los casos de brujería ahí en casa, 1.000.000. Te digo, de hace poquito, de llegar a casa y encontrar un cuchillo clavado en el portón apuntando hacia mi casa. ¿Cómo en el portón apuntando a tu casa? ¿En el garage? En el portón de la calle, Sí. porque hay un portón para entrar al patio y otro para entrar al garage. El portón que da a la calle, tenés la vereda que ya es todo de tierra porque yo vivo al frente de un arroyo. Lo tenemos claro, mi mamá ha ido a sesiones de tarotista y la más fuerte, le dijo, hay alguien que te está haciendo daño. Y le dijo, fíjate arriba de tu heladera. Mi mamá, incrédula, a pesar de todo lo que ha visto, dice, ¿cómo puede ser que me diga fíjate arriba de la heladera? Sí. Fue arriba de la heladera, tenía mi mamá un adornito de cerámica y adentro del adornito de cerámica había un papel envuelto, atado, con todas cenizas, que estaba hacía años ahí. Ese adornito se lo había regalado un alumno, porque mi mamá es maestra. Sí. Y ella lo llevó a casa y lo dejó ahí. Y resulta que eso era una brujería. Ahora, sin que me lo digas, no es necesario. ¿Vos tenés tu sospecha firme? Sí, tengo dudas, pero porque son fuertes ya las brujerías. La más vieja, la primera que encontramos, la típica, el sapo inflado con la boca cocida en el patio de casa.
esta historia es un bucle que viene del año 1830 y que no para, porque nace desde la maldición, desde el odio, y sigue atravesando el mismo campo de generación en generación. En el medio, todas muertes muy sentidas, muy jóvenes, inesperadas. ¿Se entiende? Es lógico que todos venimos a esta vida para en un momento morir y no estar más. Claro que sí. Pero de esta forma, es un sinfín. Y ahí estás vos con tu vieja, ¿no? Sí. Enfrentando lo que sea. Y tenemos la duda de que quizás las otras muertes hayan sido brujería también por esto mismo de que a nosotras nos persigue mucho la brujería. Claro. Bueno, vos sabés que acá, en Martes del Misterio, dicho por Lucía del Mar, nuestra bruja, y también por otros testimonios, hemos aprendido que ese trabajo que vos contratás y que vos llevás adelante para el daño, lo pagás. Y no en esta vida, de por vidas lo vas pagando. Andás a ver si esto que hoy a vos te toca vivir con mamá no fue todo por la bisabuela en 1830. Tiene sentido. Todo, claro que sí. Mira, me abriste los ojos porque no me había dado cuenta. Y es que sí, o sea, es simplemente sentarse a escuchar y analizar un poco, y todo lo que transitaste vos es similar a lo que pudo haber transitado incluso tu bisabuela. También. Y después pasó por tu abuela y el fallecimiento de tu abuelo, y después tu papá, y tu abuela también, que muere tan joven. Tu mamá tenía apenas 27 años. Papá, ojalá realmente que puedan encontrar, vos sobre todo, una ayuda fuerte, que te abrace, que te contenga esa ayuda, para avanzar en los años que vienen. Creo que todo esto lo está llevando incluso con bastante madurez. Sí, no te miento, me da un poco de vértigo porque digo, ¿qué tendré que pagar yo? Wow. ¿Qué me toca a mí? Sí. Porque, bueno, por ahora mi mamá ya tiene 60 y no tiene ni una enfermedad, parece una joven de 40 años y está bastante bien, pero el sufrimiento, sí. Si yo te cuento la vida de ella, es todo sufrimiento desde que falleció mi abuela. Te voy a contar un pedacito nomás, para que vos digas trágico y te des cuenta del nivel de tragedia, más todavía. Mi mamá tenía una mejor amiga, azafata. Mejores amigas del alma, hacían todo juntas, se vestían iguales. Mi mamá se compraba una moto, iba a la amiga y se compraba una moto, la misma. Se compraba una malla, iba a la amiga, se compraba la misma malla. Mi mamá queda embarazada, no de mí, de un bebé que perdió. Y fue la amiga y quedó embarazada. Era una conexión que tenían fuertísima. En un viaje, en un vuelo de azafata, era un vuelo corto, por decirte Córdoba a Buenos Aires. Se suben todos al avión y esta amiga de mi mamá se queda muy cerca de la puerta porque se sentía mal. No estaba haciendo su trabajo, digamos. La puerta del avión se abre, se despresuriza el avión y ella sale proyectada al vacío. ¿Con el avión en pleno vuelo? Sí. Ah, no. No, escalofríos. Sí. El avión estaba en pleno vuelo y se abre la puerta y ella es la única que fallece. Sí, porque los otros era cuando el avión está recién despegando, están todos con los cinturones puestos. Trágico. Así todo. Por eso te digo, me da un poco de vértigo mi vida, porque ya falleció mi papá y de esa forma. Pero bueno, acá estoy, escuchando tu podcast y siguiendo adelante. Bueno, no sé si haces tan bien en escuchar nuestro podcast, pero hiciste muy bien en contagiarte las ganas de otros y de otras y de venirte un ratito a contar todo esto acá. Nosotros simplemente escuchamos y tratamos de acompañar a la distancia, porque no nos vemos, pero ¿qué importan las distancias en este momento si uno a lo mejor se siente contenido? Y la verdad que me siento peor yo que vos en este momento. No, Martín. Pero estaba muy nerviosa porque son muchas cosas. Claro. Muchas cosas. No sabía en qué orden contártelas porque un montón. Es un montón. Pero sí, obviamente me siento mejor. Bueno, me alegro mucho porque tengo una hija de 21 años, casualmente, entonces uno
te ves representada por esos aspectos y la verdad que todo esto que te tocó atravesar no es fácil, no es nada fácil. Por eso te decía hace un ratito, lo estás llevando todo con una madurez impoluta y espero que así lo puedas continuar, Tefi. Sí, espero que sí, que espero que sean muchos años más los que tengo para vivir, porque Claro. tengo muchas ganas de vivir. Sí, así va a ser, lógico. Y te vamos a esperar en unos años para que vuelvas a charlar un rato con nosotros. Dale. Seguramente ya tengo 1000 historias más para contarte, Claro. así que ya voy Sí. a tener un repertorio más. Te mandamos un gran abrazo. Todo lo que hacemos Martes de Misterio, seguramente contagiándonos de algunos de los oyentes que te están escuchando. Así que cuídate mucho, pequeña, ¿eh? Muchas gracias. Gracias Martín, cuídense y bueno, gracias a todos por escuchar. A vos. Saludos a mamá. Hasta luego. Gracias, Chau. hasta luego. Las maldiciones no son solo palabras, son promesas oscuras que cruzan los umbrales de lo humano, lanzadas al abismo con la intención de hacer daño. Pero el abismo siempre devuelve la mirada. Eso lo aprendimos en nuestro programa con el paso de los años. Quien nos enseñó precisamente sobre este tema fue @tarotludelmar, Lucía del Mar, nuestra bruja y parte del equipo de Martes de Misterio. A ella la invitamos para el cierre de este gran episodio y para que dé testimonio una vez más sobre qué tan lejos llega el alcance de una maldición antes de que se consuma todo a su paso. Hola Lucía, qué placer tenerte nuevamente en Martes de Misterio. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien acá, festejando. Era justo que después de tanto tiempo vuelvas a participar con nosotros. Es un honor, es un placer, sobre todo porque vas a venir a aclararnos varias cosas, ¿ok? Dale. Te invitamos en este episodio porque hoy entendemos, se da un ejemplo de algo que vos charlaste en Martes de Misterio, que es esto de los trabajos de muerte, magia negra, los trabajos en el que se busca hacer daño cuando vuelven hacia la persona que lo creó o que lo deseó Sí. o que lo ejecutó. Pero no solamente Sí. esto, sino que también cae sobre los descendientes, herederos, tendríamos que decir, de esa persona. Porque la historia que acabamos de escuchar recién trajo una maldición de muertes por toda la familia. Fue increíble. Claro, varias generaciones. Y acá hay que tener en cuenta en realidad muchas cosas. Lo primero que vamos a tener en cuenta, como siempre empieza en la Tierra, ¿no? Que en la época en la que ocurre al principio, en la época en la que ocurren las cosas, el avance de la medicina era bastante mucho menos, ¿no? Y diferentes situaciones que se van dando, la expectativa de vida, etcétera, etcétera. Podemos entender que algunas de las muertes que se hayan dado dentro de la familia podrían haber sido hechos de la vida. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, hay otros varios factores que juegan acá, en especial cuando decimos esto va pasando de una generación a la siguiente. Y acá lo primero que vamos a tener en cuenta es cómo está preparado esto, cuál es la verdadera intención, cómo está, incluso cómo está parafraseado, porque es súper importante eso. Vos imaginate esta situación, vos le decís a alguien, ustedes 3 se van a morir. Y vos sabés de quién estás hablando. Sí. Al momento de indicar el trabajo, uno tiene que ser súper claro en ese sentido. ¿Cómo va a trabajar? ¿Con qué va a trabajar? ¿Cómo va a identificar esta persona? Con nombre y apellido nada más, la identificamos con algún objeto de esta persona, algún objeto personal, la identificamos a través del ADN y pensar si utilizamos el ADN para identificar a esta persona y meterla dentro de este trabajo, todas las personas que compartan ese ADN podrían también llegar a caer acá, ¿no? Esto, mira, te pongo un ejemplo súper claro y bien actual porque lamentablemente lo es. La persona, hombre o mujer, que está despechado y que le quiere hacer un trabajo de brujería a su pareja, y si tienen hijos en común, esos hijos también se van a ver perjudicados. Entonces, indirectamente no solamente estás perjudicando a tus hijos, te estás perjudicando a vos también, porque la realidad es que si ustedes tienen hijos en común, esos niños comparten ADN con la persona que estás tratando de lastimar. ¡Qué datazo! ¡Qué datazo! Claro. Por eso hay un montón de cosas y un montón de trabajos que van pasando por generaciones, porque específicamente están hechas con la sangre de alguien.
¿sí? O con el cabello, o con uñas, o cualquier fluido corporal que contenga el ADN de alguien, y ese va a ser el identificador. Por eso las botellas se hacen con sangre o con algún tipo de fluido, y por eso solamente protegen a esta persona y a esta familia. Entonces, eso es algo que hay que súper tener en cuenta, porque nosotros lo hacemos ahora y lo identificamos y todo, pero la información que había en ese momento, porque no estamos hablando de una persona que específicamente era una bruja que pertenecía a una orden y que tenía todo el conocimiento. Estamos hablando acá de una mujer con el corazón roto. Sí, y era muy común esto de agarrar y hacer brujería. Te caía mal tu vecino y vos ibas y le hacías brujería. Claro. Era algo que se daba. Incluso acá en Argentina, yo en algún momento les hablé de mi abuela. Mi abuela le hacía brujerías a la vecina porque las hormigas de su patio se comían las plantas de ella. Sí, claro. De cosas de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Lo que hoy sería, te vas a comer una denuncia, Exacto. En esa época sería hacer brujería. Claro, acá estamos hablando de 1830, la historia Exacto. de hoy. Y eso, entonces, estamos hablando de una persona que quizá no tenía ni el conocimiento ni las herramientas, pero lo hizo de una manera tan visceral que eso toma raíz, porque ese también es el otro factor y es súper importante. Por eso, cuando uno trabaja, vos sabés que yo trabajo y que yo hago esto y no me voy a hacer la santa acá, yo he hecho cosas que no le enseñaría a nadie a hacer. Mira vos. Sí. No, vos me conocés, Martín, y sabés que yo no les voy a mentir, no les voy a decir yo soy una bruja blanca, ¿no? Yo he hecho mis cosas también. Y sabiendo siempre, teniendo en cuenta cuál es el precio y que solamente lo pago yo y cómo corresponde, ¿no? Teniendo en cuenta esto y teniendo, bueno, el conocimiento que tengo que llevar a través de los años, el aprender a no trabajar de forma visceral, el aprender a no trabajar cuando uno está muy emocional. Porque las emociones son muy fuertes y las emociones son lo primero que va a hacer que tome raíz. Por eso se lleva tanta preparación, por eso la magia ceremonial lleva tanto tiempo, tanto secreto, tanto de trabajar solo, tanto de trabajar de manera metódica. ¿Por qué? Porque vos necesitas estar en un estado emocional impecable, específico para lo que estás tratando de hacer, para que no salga todo mal. Cuando vos estás pasando por un momento como el que le pasó a esta señora, del desengaño, del haber descubierto tantas cosas y estar tan mal y de ir y enfrentarlos, obviamente que no estaba en su mejor momento emocionalmente hablando, obviamente que sus deseos eran otros, no le estaba deseando el bien a nadie. No, claro. Y aunque ella tuviera en claro esto, sí, lo cierto es que eso también genera como este efecto sobre toda la familia. Así que bueno, ese también es el otro factor que hay que tener en cuenta. Y como decíamos, el tema de cómo lo parafraseó. ¿Qué dijo? ¿Ustedes tres quién? ¿Vos y vos? Sí. ¿O dijo tres? ¿O se van a morir ustedes? ¿Y a quién consideraba ustedes? ¿Solamente a ellos dos o a todos sus descendientes? Claro. O lo dijo, por ejemplo, pensando en una situación como la que ella estaba viviendo, donde estaba el marido con la amante. Entonces las personas que fueron falleciendo, y acá estamos hipotetizando, ¿no? Sí, sí. Las personas que fueron falleciendo de la familia, ¿eran personas que estaban en una situación similar? ¿Eran personas que quizá esta señora, esta bisabuela, consideraba que podrían llegar a estar en una situación similar? ¿Las personas que murieron eran personas que esta bisabuela hubiera considerado infieles, por ejemplo? ¿No? ¿O que hubiera considerado que se hubieran metido en medio de un matrimonio ya formado? Estaban contando que las personas que fallecieron no siempre formaban parte del núcleo familiar consanguíneo, ¿no? Que había amigas o amigos. Había la amiga de la madre, Claro. la amiga de la madre, la azafata. Todos estos factores, todos influyen. Obviamente nosotros más que hacer la teoría no podemos porque no tenemos el conocimiento real, ¿no? de lo que verdaderamente pasó. Pero también podría haber sido eso, ¿no? Y decir, bueno, esto está solamente sacando de la vida de la familia principal a las personas que la bisabuela consideraría que son capaces de una infidelidad. Lucía, vos sabés que hace unos minutos, cuando reconociste que alguna vez has hecho algún trabajo especial y no precisamente de bruja blanca, dijiste, yo he hecho mis cosas aún sabiendo el precio que podía llegar a pagar. Cuando hablamos del precio que puedo llegar a pagar, ¿de qué estamos hablando? Acá hay muchas personas que tienen diferentes formas de comprender el concepto de sacrificio. Depende del camino que el brujo siga, va a ser el concepto de sacrificio que va a manejar. Por ejemplo, hay brujos que para ellos el precio se paga solamente en cosas materiales. Hay otros brujos que para ellos el precio solamente se paga en sangre. ¿Sí? En mi caso, cuando yo hago un trabajo, tanto bueno como malo, hablamos de
un intercambio que sea balanceado y equivalente, porque más allá de todo el conocimiento que yo voy adoptando de diferentes caminos, mi premisa es que las fuerzas de la naturaleza tienen que estar balanceadas. Lo que tiene que haber es un intercambio equivalente. Si yo quiero generar algo, tengo que destruir algo, ¿sí? Y el concepto del sacrificio, para mí personalmente, el sacrificio no es dejar plata o dejar algo material. A veces el concepto de sacrificio puede pasar por entregar una emoción, porque son cosas que son importantes y valiosas para mí. Sí, claro. Lo que yo tengo que dar. Entonces ahí es como que el concepto de sacrificio varía mucho dependiendo del brujo. Hay gente que sacrifica plantas, espacios, tiempo, momentos felices con ciertas personas también. Hay personas que incluso sacrifican sus propias relaciones o su propio bienestar, ¿no? Dependiendo de lo que estén tratando de hacer. Te voy a hacer una última consulta. Sé que sos muy leída sobre el campo de las brujas, exactamente. Quiero unir estos dos momentos. El inicio de la historia de hoy, de 1830, con este final con vos. ¿Qué hubiese pasado con vos si ejercías la profesión, entre comillas, de bruja allá por 1830 y te descubrían, como ocurrió con la abuela o con la bisabuela de la protagonista de hoy, que incluso la desterraron, la mandaron para Argentina, le arreglaron un matrimonio? ¿Vos hubieses sido perseguida al descubrir que haces trabajos de brujería? Mirá, tenemos que tener en cuenta que la persecución de brujas poco tenía que ver con las brujas verdaderas. Mirá vos. La persecución de brujas ahí era todo lo que no pudiera explicar la iglesia y todo lo que no pudiera explicar una sociedad que no soportaba cuestionamientos. Sí. Era considerado brujería. De hecho, está documentado en el caso de Salem. En el caso de Salem eran muy pocas las personas que en algún momento habían tenido algo que ver siquiera con lo que era brujería. Claro. Ahí en Salem era, yo quiero tu pedazo de tierra que está al lado de mi terreno, listo, te voy a acusar de brujería, a vos te sacan todo porque ahí la iglesia se quedaba, el ministerio se quedaba con todas tus tierras y todas tus posesiones. Vos ibas preso hasta que te hicieran el juicio y tenías que pagar por tu comida y por tu techo. Sí, que obviamente eso lo hacía tu familia como pueda, si no, al toque te van a la pira y ya está. Y entonces, como yo era el que te había acusado, llegó, bueno, ahora yo quisiera estas tierras que dejó porque la verdad es que a mí me sirven y como yo fui a ayudar a la iglesia y soy un buen cristiano, me las merezco. O vos le decías algo a tu marido que a vos no te gustó, que a él no le gustó, por ejemplo, no sé, le cuestionaba su autoridad en la mesa, entonces tu marido iba y decía, bueno, mi mujer es bruja, yo la vi flotando en el aire y hablando con Satanás. Y adentro de esa categoría entraban, por ejemplo, las personas que se dedicaban a la salud, como las parteras. Y si, por ejemplo, una partera iba a asistir a una madre a parir y moría la mamá o moría el bebé, la partera era quemada por bruja, o por lo menos era enjuiciada. Creo que ya en 1800 por ahí no había tanto lo de la quema de brujas, pero si ibas presa o te desterraban o mismo te linchaba el pueblo. ¿Sí? Porque si bien había esto de que se habían detenido la quema de personas, la ley miraba hacia otro lado cuando pasaban estos linchamientos. De hecho, hoy sigue pasando que miran a otro lado cuando linchan a alguien por brujería. Hace cosa de 1 año y medio, 2 años, pasó algo con, no recuerdo si fue en Paraguay o en Uruguay, que mataron a una chica acusándola de bruja. Bueno, en África sucede prácticamente todos los días. Ajá. Así que vos imaginate, con lo jetona que soy yo, con mi forma de hablar y mi forma de hacer las cosas y de cuestionar todo lo que me traen, ya me hubieran matado desde un inicio. Por eso te quise trasladar imaginariamente y nada más, como para cuidarte a esas épocas, con tus conocimientos, con tu forma de ser también, en 1830. No, es que en ese momento la educación para las mujeres era impensable. Bueno, a veces nos escriben y nos dicen que tienen una historia para contar. Otras veces nos dicen, me están pasando estas cosas, no las quiero contar, pero necesito ayuda. Y nosotros, de forma privada, siempre les decimos, mirá, para un primer consejo, escribile a esta persona, @tarotludelmar. Nuestro centro de confianza en todas estas cosas es Lucía del Mar. Ahí la pueden seguir a ella, ahí le pueden consultar sobre lo que quieran. Aparte hay cursos y un
collage de cosas esotéricas, tarot y demás, que ella maneja excelentemente bien. Bueno, Lu, gracias por tanto, es un placer cruzarte y ojalá nos encontremos en más episodios de Martes de Misterio, ¿eh? Por supuesto que nos vamos a encontrar. Les deseo a todos, porque sé que estamos a principio de año, que tengan un excelente año. Muchas gracias por acompañarnos y obviamente gracias a vos, Martín, por darme esta oportunidad siempre. Te mando un beso enorme, Lu. Gracias como siempre. Un beso. Chao, adiós, chao. adiós. Y así, con esta participación especial de Lucía del Mar, cerramos un nuevo capítulo en nuestra vida. Aquí un nuevo viaje al corazón de la tragedia, donde la justicia sobrenatural se alza con su rostro más implacable. Para aquellos que todavía se animen a contar su caso, los estamos esperando con los brazos abiertos. Sabés que podés contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar como Martes de Misterio o a través de mi cuenta personal, @martinderradio. Con un mensaje directo ya estás en contacto con nosotros para convertirte en un protagonista más. Gracias a los que ya se animaron y a los que están por hacerlo. Deseamos seguir creando más episodios para aquellos que se atreven a escuchar y se atrevan a enfrentar las consecuencias. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Martes de Misterio. Muy buenas noches. Esto es Martes de Misterio.